Hola amigos, si están en busca de una opción más saludable de galletas, sin azúcar refinada, sin carbohidratos y sin aceites, esta receta les va a fascinar. Vamos a hacer unas galletas de almendra súper deliciosas. Llevan pocos ingredientes, son súper fáciles de preparar y estarán listas en menos de media hora. Son aptas para personas intolerantes al gluten, que no pueden consumir azúcar o que están haciendo una dieta cetogénica. Y son una gran alternativa a las típicas galletas convencionales que generalmente tienen azúcares y harinas refinados, tienen muchas calorías y pueden tener ingredientes que llegan a ser irritantes para el estómago. Esta opción casera es mucho más sana y ligera, pero tiene muchísimo sabor. Vamos con la receta. Para hacer estas deliciosas galletas de almendra, solo vamos a necesitar 3 ingredientes base. 3/4 de taza de harina de almendra, 2 claras de huevo, de preferencia orgánico, media cucharada del endulzante bajo en calorías de su preferencia. Si tienen el paladar muy dulce, póngale 1. Es aconsejable elegir endulcorantes más naturales como stevia o azúcar de fruto del monje, que se elabora a partir de una fruta. Y asegúrense que sea solamente el extracto puro y no esté mezclado con otros ingredientes o azúcares refinados. Y si no encuentran el azúcar de fruto del monje, la otra opción es usar stevia pura. Traten de que la stevia que compren sea 100% natural, literalmente que sea la hoja seca y molida de stevia como la que ven aquí. Fíjense muy bien en la lista de ingredientes, ya que hay muchas opciones que dicen ser stevia pero realmente no lo son. En realidad son endulcorantes con stevia y generalmente están hechos a base de endulzantes artificiales y la cantidad de stevia es mínima. Estoy consciente que estos ingredientes pueden ser un poco caros y difíciles de encontrar, sobre todo la versión 100% natural y pura. Así que si no están a dieta o no tienen problemas en consumir azúcar, pueden sustituirlo con azúcar de coco o de dátiles que encuentran en el supermercado a un precio más económico. Opcionalmente pueden usar almendras fileteadas para decorar y un chorrito de extracto de almendra para darle un sabor y olor más intenso a almendra, pero esto es completamente opcional. Lo primero que tenemos que hacer será montar las claras a punto de nieve hasta que adquieran una textura espumosa y sólida. Asegúrense que las claras no tengan trocitos de yema. Pueden usar un batidor eléctrico como este o hacerlo manualmente. Comiencen a batir a velocidad baja hasta que empiecen a espumar las claras y vayan subiendo la velocidad progresivamente. Cuando empiece a espumar, añadimos el endulzante y el chorrito de extracto de almendra y seguimos batiendo hasta que alcance el punto de nieve. Eviten batir de más, si no la espuma se bajará y ya no habrá manera de volver a montarla y las galletas no saldrán tan esponjosas como deberían. Ya que esté listo, vayan agregando poco a poco la harina de almendra a la mezcla e incorpórenla con movimientos envolventes y lentos para evitar destruir las burbujas de aire. Vayan agregando de poco en poco hasta que todo esté muy bien incorporado y no tengan grumos. Una vez que la mezcla esté lista, la vamos a poner en una manga pastelera como esta para darle forma de galletas. Si no tienen una, no se preocupen, pueden usar una bolsa con una pequeña abertura y servirá para lo mismo. La rellenamos y le damos forma a las galletas de esta manera. Y las vamos a poner en una charola. De preferencia, cubran la superficie con papel para hornear para evitar que se peguen y hacer más desastre y tener que limpiar más al final. Traten de darles una forma redonda y pónganle suficiente para que queden bien gorditas y de buen tamaño. Si las hacen más o menos de este tamaño, les van a salir aproximadamente unas 9 galletas. Ya que esto esté listo, las pueden decorar con las almendras fileteadas. Yo las troceo para que queden pedacitos más pequeños y se las pongo por encima. Esto le dará un toque más crujiente y muy rico. Y las metemos al horno precalentado a 170 grados entre 15 y 20 minutos dependiendo del tamaño o hasta que estén doraditas.
y nuestras galletas estarán listas. ¿Ya vieron qué bien quedaron? Como pudieron ver, son súper fáciles de preparar y van a ver que están realmente deliciosas. Recuerden optar por postres más saludables y disfrutarlos con moderación si padecen de gastritis, porque aunque sea saludable, no hay que abusar de la comida para no sentirnos mal. Si quieren ver más recetas como esta, no olviden suscribirse a este canal, darle manita arriba y activar la campanita de notificaciones. Soy Ana Lucha y nos vemos la próxima semana.